1, carta de admisión Kensington Chelsea Kings Road 128, dormitorio principal, 2 piso para el señor Sherlock Holmes. Sherlock recibió una carta extraña. Fue extraño porque, lógicamente, nadie especificaría la dirección del destinatario hasta el punto de dormitorio principal del segundo piso al enviar una carta. No podrías esperar que el cartero entregara la carta directamente en el dormitorio, ¿verdad? Pero esta carta realmente llegó al dormitorio de Sherlock. Esta es la segunda razón por la que es extraño. El cartero de la carta era un búho. Sí, un búho. Sherlock miró hacia la parte superior del perchero que estaba a su lado. Allí estaba un búho real con dibujos en blanco y negro. Fue este búho real el que acababa de entrar volando por la ventana del segundo piso con el sobre en el pico, dio una vuelta por la habitación y, con precisión, dejó caer la carta en su mano. Fue prácticamente sobrenatural. Naturalmente, Sherlock se sorprendió al principio. Cualquiera se sorprendería ante semejante cosa. Pero a diferencia de la gente común, la emoción que este acontecimiento generó en Sherlock rápidamente reprimió su sorpresa. Al dar la vuelta al sobre, había un sello de cera de color rojo oscuro y un emblema de escudo, que parecía bastante llamativo. Sin embargo, aún más notable que todo eso era una letra H mayúscula, rodeada por un león, un águila, un tejón y una serpiente. Los patrones de los 4 animales no estaban distorsionados por el pequeño espacio del sobre. En cambio, cada uno parecía real, como si estuviera a punto de saltar del papel. Sherlock sacó una lupa del cajón y comenzó a observar hábil y meticulosamente. Un par de ojos grises brillaban intensamente y unas manos ligeramente temblorosas mostraban que su corazón no estaba tan tranquilo como parecía. Finalmente, Sherlock rió alegremente a carcajadas. Por fin ha llegado algo emocionante. Los delincuentes locales han estado muy desmotivados últimamente. En 1991, con la continua aceleración de la integración de la Unión Europea, los Estados miembros de la UE aceleraron unánimemente su ritmo. Se rumorea que la Comunidad Europea aprobará los tratados formales de la Unión Económica y Monetaria Europea y la Unión Política Europea a finales de este año. Como uno de los principales Estados miembros, Gran Bretaña, con el fin de mostrar su antigua gloria imperial y suprimir a sus 2 principales rivales, Francia y Alemania, también incrementó sus esfuerzos para mantener la estabilidad y la prosperidad interna. De hecho, las organizaciones criminales a gran escala prácticamente habían desaparecido del territorio continental británico a finales del siglo XX. Solo quedaron las pandillas callejeras, que demostraban obstinadamente su presencia. En este contexto, Londres, como capital, fue naturalmente la primera en llevarse el peso. Ante tanta presión, los criminales se calmaron y dejaron de operar temporalmente. Además, hacía poco que se había recuperado de una grave enfermedad y sus padres también habían organizado una escuela preparatoria para él. Para Sherlock, a quien le gustaba buscar emociones fuertes y estaba cansado de una vida tranquila, este tiempo de solo poder quedarse en casa y esperar a que comenzara la escuela naturalmente parecía cada vez más aburrido. Hasta hoy. Por supuesto, a pesar de estar muy emocionado, Sherlock observó cuidadosamente el sobre antes de abrirlo. Este era un hábito que siempre había cultivado. Sin sello postal, tinta verde esmeralda, papel pergamino, papel excesivamente grueso, interesante. A través de la observación, Sherlock ya había llegado a una conclusión preliminar. Sin embargo, era necesaria una confirmación más detallada a través del texto principal de la carta. Albus Dumbledore, director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, presidente de la Confederación Internacional de Magos, Orden de Merlín de primera clase, brujo jefe del Wizengamot, estimado señor Holmes. Nos complace informarle que ha sido aceptado en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Adjunto encontrará una lista de libros y equipo necesarios. El trimestre comienza el 1 de septiembre. Esperamos su respuesta por lechuza a más tardar el 31 de julio. Tuyo sinceramente, Minerva McGonagall, subdirectora. Antes de leer la carta, Sherlock había pensado en muchas posibilidades, pero no en esta. ¿Hogwarts? ¿Escuela de magia? ¿Gran mago? Entonces, ¿esta es una carta de admisión? El contenido de la carta era tan escandaloso que incluso el siempre racional Sherlock no pudo evitar caer en profundos pensamientos. Como decía la carta, había una segunda página de papelería adjunta después del texto principal, que era una lista de útiles escolares esenciales. Sherlock le echó un vistazo y encontró cosas como varitas, libros de magia, túnicas mágicas, etc., que solo aparecían en la literatura de temática mágica y en obras de cine y televisión.
Libros como el libro estándar de hechizos y una historia de la magia incluso estaban marcados con el nombre del autor. Es como si fuera real. Después de un momento de silencio, Sherlock sostuvo la carta a contraluz. Ja. Sus ojos brillaron aún más. Si fuera cualquier otro niño, probablemente ya lo habría creído todo con emoción en ese momento. Sin embargo, Sherlock Holmes, de 11 años, no era una persona común y corriente. Era mucho más maduro que sus compañeros. Y un joven que creía firmemente en la ciencia. ¿Magia? ¿Cómo podría existir realmente algo que solo existe en las leyendas? Entonces esto debe ser una broma. ¿Sobre exquisitamente elaborado? Puede ser forjado. ¿El contenido de la carta? Se puede inventar con un poco de pensamiento. ¿Su propia dirección? Esto es lo más fácil y requiere incluso menos esfuerzo que inventar el contenido de la carta. El único punto dudoso es el búho que entrega la carta. Antes de esto, Sherlock nunca había oído hablar de que hicieran algo así. Esta tarea a menudo la realizaban sus parientes, las palomas. Pero no haber oído hablar de él no significa que no exista. Siempre que estuviera dispuesto a hacer el esfuerzo, Sherlock sintió que no era imposible hacerlo. La pregunta es, ¿alguien realmente dedicaría tanto esfuerzo a hacer algo tan aburrido? La respuesta es sí. Porque este tipo de cosas ya han sucedido antes. El sueño de Sherlock solía ser un pirata. Este sueño ciertamente puede llamarse extraño, pero no es inaceptable. Después de todo, esto también es parte de la cultura tradicional del país. También fue durante ese tiempo que Sherlock recibió una carta. Similar a esta carta de admisión, pero esta vez la carta fue entregada por un verdadero cartero. El escritor afirmó ser el capitán Jack, y dijo en la carta que solía ser un pirata audaz que lideraba a muchos secuaces a través del mar, robando a los ricos y ayudando a los pobres, y fue considerado una figura prominente en un periodo. Desafortunadamente, accidentalmente cayó en la trampa de otro mal capitán y le robaron su amado barco pirata. Al final, se desanimó y acabó en la calle. Le escribió a Sherlock porque descubrió que Sherlock tenía el potencial para convertirse en un excelente pirata, por lo que tomó una decisión que violaba a sus antepasados. Cultivar a Sherlock como su sucesor. El objetivo era derrotar al bastardo que le robó el barco de su capitán y recuperar todo lo que alguna vez tuvo. Al principio, Sherlock se negó. Pero a medida que pasó el tiempo, este capitán Jack finalmente demostró su valía a Sherlock de diversas maneras. Debes saber que Sherlock no es un niño común y corriente. Ganarse su confianza no fue algo fácil de hacer desde el principio. Debido a esto, Sherlock probó y verificó repetidamente durante todo el proceso, pero no encontró fallas y todo estaba bien. Sin embargo, justo cuando Sherlock finalmente creyó a la otra parte y decidió seguir al capitán Jack en una aventura, le dijeron que se trataba de una estafa. Para él, esto no fue nada menos que un rayo caído del cielo. Sherlock respiró profundamente. Ya no es necesario mencionar el pasado. Pero la gente no puede caer dos veces en el mismo lugar. Ahora, las habilidades de razonamiento y análisis de Sherlock son más fuertes que cuando era joven e ignorante. Con las lecciones aprendidas del pasado, naturalmente no se dejará engañar fácilmente esta vez. Así que, incluso si el sentido común le dice a uno mismo que los búhos no entregarán cartas, basándose en la experiencia de haber sido engañado la última vez, siempre que esté dispuesto a poner mucho esfuerzo, no es imposible enseñar a un búho a entregar cartas. Con tal de jugar con sus sentimientos, esa persona está feliz de hacerlo. Al recordar esta experiencia, Sherlock caminó de un lado a otro por la habitación. Finalmente tomó una decisión no tan difícil y sacó papel para escribir rápidamente. Estimada profesora McGonagall. Me siento honrado de recibir la notificación de admisión de su escuela y también estoy feliz de ir a su escuela a estudiar. Es solo que mi familia y yo nunca hemos oído hablar de magia, y no sé mucho sobre la preparación para la admisión. Si su escuela pudiera organizar que el personal viniera a nuestra casa para responder preguntas, se lo agradecería mucho. Sherlock Holmes. Una sonrisa apareció en la esquina de la boca de Sherlock. Ya que quieres perseguir la emoción, entonces llévala hasta el final. La otra parte ya ha hecho un movimiento, por lo que jugará bien con él. Inesperadamente, tan pronto como Sherlock escribió la respuesta, el búho que todavía estaba en la parte superior del perchero inmediatamente gritó y agitó sus alas para ponerse frente a él. ¿Tan proactivo? Sherlock intentó extender la mano, pero la carta inmediatamente la tomó, batió sus alas y salió volando por la ventana. Al observar su postura de vuelo y su velocidad, Sherlock no pudo evitar suspirar.
A juzgar por los resultados del entrenamiento de este búho, realmente se ha puesto mucho esfuerzo en él. Esto solo ya merece la pena tomarlo en serio. Basándose en su comprensión de esa persona, la otra parte definitivamente no se rendirá tan fácilmente. ¿De qué manera responderá a sí mismo? ¿Se trata de ganar poco a poco su confianza a través de cartas? ¿O hacer arreglos para que alguien se haga pasar por profesor en una escuela de magia? ¿O simplemente saltar y anunciar abiertamente que esto es una estafa? Bueno, esto es poco probable. Después de todo, ambas partes quieren continuar con esta contienda. En cualquier caso, Sherlock está muy ansioso por ver qué sucederá a continuación. Al menos, este verano no será aburrido. Es solo que Sherlock no esperaba que la respuesta de la otra parte llegara tan rápido. 3 días después de recibir la carta de admisión, Sherlock estaba desayunando con sus padres. La señora Holmes cogió el periódico, lo miró y le exclamó a su marido: Tarnan, el robo está resuelto. Sherlock tenía razón. El culpable es ese manco. El señor Holmes sonrió y miró a su hijo. Recuerdo que este fue un caso de hace 3 meses. Sherlock se puso un trozo de pan en la boca y dijo con indiferencia: La eficiencia de Scotland Yard siempre ha sido así, y hacen la vista gorda ante los hechos obvios. Scotland Yard no es un nombre de lugar, sino un sinónimo del Servicio de Policía Metropolitana de Londres. No está ubicada en Escocia ni es responsable de la policía escocesa. El Servicio de Policía Metropolitana de Londres es responsable del mantenimiento del orden público y el tráfico en todo el área metropolitana de Londres, excepto en la City. La antigua sede se encuentra en el número 4 de Whitehall Street. Debido a que una de sus puertas traseras da a Scotland Yard, y resulta ser esta puerta la entrada pública al Servicio de Policía Metropolitana de Londres, con el tiempo Scotland Yard se ha convertido en sinónimo del Servicio de Policía Metropolitana de Londres. No es raro utilizar nombres de lugares para referirse a instituciones, como en el caso de Fleet Street o del número 10 de Downing Street. No solo en el Reino Unido, sino otros países también tienen esta costumbre. Por ejemplo, Sherlock, que está muy interesado en la investigación, conoce lugares como Lubyanka, Six Doors y West Vault Hotel. El señor Holmes escuchó la evaluación de Sherlock sobre Scotland Yard y no pudo evitar sugerir: Sherlock, ¿por qué no te conviertes en detective en el futuro? Sherlock levantó las cejas y no respondió. En ese mismo momento, un búho real entró volando directamente por la ventana abierta. 2. Visitas del subdirector. Sherlock tenía excelentes habilidades de observación y memoria. Inmediatamente reconoció que el búho era el mismo que había entregado la carta 3 días antes. Al igual que la última vez, dio varias vueltas por la habitación y dejó caer la carta en la mano de Sherlock con un suave golpe. El señor y la señora Holmes quedaron atónitos al instante. Cielos, Tanan. ¿Qué estoy viendo? Un búho que reparte cartas. Debe ser una alucinación. Oh, Santa María, Balita, apostaría lo que fuera a que es un mensajero de Dios. Al ver a su esposa haciendo constantemente la señal de la cruz, el señor Holmes meneó la cabeza y dijo: Oye, mi amor, estás reaccionando como un loco. Es bien sabido que los mensajeros de Dios solo vienen a la tierra cuando se acerca el fin. Cielos. ¿Por qué piensas eso? Es una idea terrible, como el pastel de manzana de la tía Susan. Si lo vuelves a decir, te juro que te haré comer un trozo. El señor Holmes se encogió de hombros y dejó de discutir con su esposa. Se volvió hacia su hijo y le dijo: Sherlock, ¿tú también crees que es un mensajero de Dios? No, dijo Sherlock con frialdad. Es solo un búho entrenado para entregar cartas. Mientras hablaba, abrió el sobre. La respuesta fue extremadamente simple. Vendré a visitarte a las 9 en punto. Minerva McGonagall. G. Sherlock no pudo evitar reírse. Interesante, parece que ese tipo tiene mucha confianza en el actor que contrató. Miró la hora. Eran las 8:45. En un cuarto de hora llegaría esta persona que decía ser la profesora McGonagall. Sherlock, ¿qué está pasando exactamente? Ante las preguntas de sus padres, Sherlock meneó suavemente la cabeza. Dejemos que este invitado lo explique. Después de todo, también tenía curiosidad por ver a esta subdirectora del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Exactamente a las 9 en punto, alguien llamó a la puerta. Hola, soy Minerva McGonagall y estoy aquí para responder a tu carta. Una mujer de aspecto serio apareció ante la familia Holmes. 5 minutos después, la profesora Minerva McGonagall y la familia Holmes estaban sentados ordenadamente en la sala de estar. La primera impresión que McGonagall tuvo de Sherlock fue buena.
Sherlock era más alto que otros de su edad, por lo que parecía un poco delgado. Aunque su apariencia no era particularmente linda para un niño pequeño, sus rasgos eran firmes y sus ángulos faciales eran distintos. Especialmente su par de ojos grises, que parecían particularmente delgados. Además de sus ojos, su nariz larga y aguileña también era bastante llamativa. En resumen, la apariencia de Sherlock daba a la gente una sensación de alerta y decisión, muy en línea con la imagen de McGonagall de un buen estudiante. Después de un breve saludo, McGonagall, con su personalidad decidida, fue directo al grano. Cada niño con talento mágico nacido en Gran Bretaña se agrega automáticamente a la lista de admisión del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Cuando estos niños cumplan 11 años, recibirán una carta de aceptación entregada por un búho. Si el destinatario no recibe la carta, el búho continuará entregándola hasta que la reciba. Además de la carta de aceptación, la carta también incluye una lista de los materiales necesarios, incluidos uniformes, libros de texto, calderos, varitas, etc. Para los niños de familias de magos, esto es tan común como comer y beber. Pero algunas personas no saben que poseen magia ni conocen la existencia del mundo mágico. En tales casos, el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería enviará profesores para visitar a sus tutores, explicarles todo y asegurarse de que reciban el mensaje. Sin embargo, el señor Holmes es el primero en solicitarnos activamente que vengamos. Hablando de esto, el aprecio de McGonagall por Sherlock se hizo aún más fuerte. En opinión de McGonagall, cualquier persona con talento mágico que no reciba una educación mágica sistemática es un desperdicio, incluso un crimen. La gente en la Edad Media tenía mucho miedo a la magia. Muchos magos, especialmente brujas, fueron perseguidos en diversos grados. Algunos incluso perdieron la vida. Los magos de esa época también carecían de un sistema educativo completo. Todos los niños magos recibían enseñanza de magia en casa de sus padres. Fue bajo estas circunstancias que nació Hogwarts. Ya existe desde hace miles de años. Por lo tanto, es muy alentador que alguien como Sherlock Holmes, nacido en una familia no mágica, tenga un interés tan profundo en comprender el mundo mágico. Ya sabes, cada año, durante las admisiones escolares, algunas familias no mágicas palidecen ante la mención de la magia, evitándola como la plaga. Por favor, ya es 1991. El contenido mágico de las obras de cine y televisión está basado en la realidad, entonces ¿por qué esta gente todavía tiene esta actitud hacia la magia? Sin embargo, McGonagall, que tiene casi 60 años, también es muy clara. El prejuicio en el corazón de las personas es una montaña, y por mucho que lo intentes, no puedes moverla. Aunque los profesores de la escuela de magia enfatizan repetidamente que la magia de un mago aumentará con la edad. Si un joven mago aún no aprende a controlar la magia cuando llega a la edad de inscripción, su magia se saldrá de control y, en casos graves, incluso puede pagar con su vida. Pero aún así, la idea de que los magos igual maldad todavía existe en la mente de algunas personas. Entonces, después de experimentar muchos contratiempos, Hogwarts ha establecido nuevas reglas. Si estas familias, después de conocer la verdad sobre el mundo mágico, todavía no quieren inscribirse, entonces estos niños pueden continuar asistiendo a escuelas ordinarias en casa. Esto equivale a dejar la vida y la muerte al destino y la riqueza al cielo. Por supuesto, Hogwarts no fomenta esta práctica. Esta es la última opción en una situación verdaderamente desesperada. Pero a juzgar por la propia actitud positiva de Sherlock, esta situación no debería ocurrir. Mientras McGonagall observaba a Sherlock, este también la observaba a ella. De hecho, antes de que McGonagall terminara de contarle a Sherlock y a sus padres sobre Hogwarts, Sherlock ya había completado su análisis y juicio de McGonagall a través de la observación. El resultado le sorprendió mucho. Porque según su juicio, la mujer que decía ser la profesora Minerva McGonagall no estaba mintiendo. A partir de las expresiones fugaces de una persona, de cada contracción de sus músculos y de cada movimiento de sus ojos, se puede inferir lo que está pensando en el fondo. Para alguien que esté bien entrenado en observación y análisis, hacer esto no es difícil. El propio Sherlock es precisamente ese tipo de persona. Cuando la otra parte apenas se había sentado y ni siquiera había empezado a ir al grano, Sherlock ya había juzgado su personalidad por su túnica verde oscuro sin una sola arruga, su cabello negro cuidadosamente peinado y atado en un moño alto y las gafas cuadradas que reflejaban la luz. Serio, estricto y meticuloso. Si una persona así quisiera mentir, sería más fácil detectarlo que a una persona común y corriente. Debido a esto, Sherlock comenzó a dudar de su juicio anterior.
Si McGonagall no estuviera mintiendo, ¿eso no significa que esto no fue un arreglo de esa persona? La magia, realmente existe. Cuando hayas eliminado lo imposible, lo que quede, por improbable que parezca, debe ser la verdad. Sherlock no pudo evitar murmurar. Lo siento, señor Holmes, ¿qué dijo? McGonagall miró a Sherlock. No lo escuchó con claridad. Los padres de Sherlock también lo miraron con curiosidad. No, no es nada. Sherlock meneó la cabeza y luego miró fijamente a McGonagall. Había una forma más sencilla de demostrar si la magia realmente existe. Profesor, ¿puede mostrarnos magia? Al escuchar la petición de Sherlock, el señor y la señora Holmes también miraron a McGonagall con anticipación. Por supuesto. McGonagall no se sorprendió en absoluto ante tal petición. Le habría parecido extraño que la otra parte no hubiera hecho tal petición, principalmente porque ella tenía demasiada experiencia en tratar con esas cosas. Si estás de acuerdo. Después de recibir una respuesta positiva, McGonagall sacó una varita negra y la agitó elegantemente. Ante las miradas sorprendidas de la familia de tres, la taza de té frente a Sherlock se convirtió en una adorable ardilla. Dios mío. Cielos. Mira, ¿qué estoy viendo? Esto es increíble. La taza de té se convirtió en una ardilla. En comparación con sus padres extremadamente exagerados, Sherlock era mucho más tranquilo. ¿Magia? ¿Hipnosis? ¿O un truco? Incluso en ese momento, Sherlock todavía estaba tratando de explicar todo lo que estaba sucediendo desde una perspectiva científica. En ese momento, la pequeña ardilla que se había transformado en taza de té sacudió la cabeza y saltó a la palma abierta. Sherlock intentó acariciarlo. Muy cómodo. El pequeño incluso se frotó contra la mano de Sherlock, y la sensación peluda se reaccionó instantáneamente. El tacto era muy real. Entonces, ¿esto es real? Esto no es un sueño. Sherlock levantó la cabeza para mirar a McGonagall, haciendo un último intento. Profesor, ¿puede darle la vuelta? Por supuesto. McGonagall volvió a agitar su varita, y la ardilla que estaba en la mano de Sherlock se convirtió instantáneamente en una taza de té. El té todavía estaba caliente. Cuando hayas eliminado lo imposible, lo que quede, por improbable que parezca, debe ser la verdad. Sherlock dijo esta frase por segunda vez. Esta vez estaba seguro. Este mundo, realmente tiene magia. Esta fantasía que debería haber pertenecido a los humanos realmente existe. Para Sherlock, esto fue sin duda una reconstrucción de su visión del mundo. Sin embargo, una vez que aceptó este escenario, el pensamiento de Sherlock se abrió inmediatamente. El sobre exquisito, la lechuza que repartía las cartas, el extraño método de admisión. Todo esto tenía ahora una explicación razonable. Esta vez realmente entendió mal a ese tipo. Señor Holmes, ¿está dispuesto a inscribirse en nuestra escuela? Para McGonagall, ya estaba acostumbrada a las expresiones de sorpresa de los jóvenes magos y sus guardianes cuando veían magia. La clave era si Sherlock podía inscribirse a tiempo. A juzgar por el hecho de que respondió a su carta, el propio Sherlock no debería tener problemas. Ahora dependía de lo que pensaran sus padres. Al notar la mirada de McGonagall, el señor Holmes pensó por un momento y preguntó. Profesor, ¿la inscripción requiere internado? Padre, no creo que quieras que viva a 800 kilómetros de aquí, en Escocia, y que tenga que volver a casa todos los días. ¿Escocia? Ay, querido Sherlock, eso está demasiado lejos. Así, tu madre y yo no podremos cuidarte. Puedo cuidar de mí mismo. Pero, espera. Un momento. La familia Holmes miró a McGonagall confundida. La vieron mirando a Sherlock con una expresión incrédula. Señor Holmes, ¿acaba de mencionar Escocia? Sherlock miró tranquilamente a McGonagall. Sí, profesora. ¿Tú, cómo lo supiste? McGonagall se sorprendió. 3. Ciencia y magia en este mundo, la mayoría de las escuelas de magia están ubicadas en zonas montañosas escarpadas. Hogwarts no es una excepción. Sin embargo, su ubicación geográfica exacta es confidencial. Incluso dentro del mundo mágico británico, no mucha gente lo sabe. Sin mencionar que todas las escuelas de magia están bajo encantamientos desilusionadores, por lo que las personas no mágicas solo ven ruinas o señales de advertencia. Este libro se publica por primera vez en toda la red por 5E5H5. Encontrar la escuela es casi imposible. Hace apenas 5 minutos, la familia Sherlock ni siquiera sabía que existía la magia. Pero justo ahora, Sherlock, un chico de una familia mugle, dijo algo notable en un tono despreocupado. Hogwarts está en Escocia.
Esto es simplemente y una estampida de gorgonas. McGonagall hizo un gran esfuerzo para no perder la compostura. ¿Sabes qué? Comparado con McGonagall, Sherlock parecía muy tranquilo. Como si no entendiera por qué estaba tan sorprendida. Lo que acabas de decir, ¿quieres decir que Hogwarts está en Escocia? McGonagall no pudo evitar preguntar. Es solo una simple deducción. Al ver que McGonagall todavía parecía confundida, Sherlock suspiró y sacó la carta de admisión que recibió hacía 3 días. Este tipo de papel es grueso, resistente y de muy buena calidad. Cuesta casi media libra por pila. McGonagall miró a Sherlock confundida. Pareciendo preguntar con los ojos. ¿Y qué? Sherlock le entregó la carta a McGonagall. Profesora, por favor, sosténla a contraluz. McGonagall estaba desconcertada, pero hizo lo que Sherlock le pidió. Entonces vio una A mayúscula y 3 B ya minúsculas entrelazadas en la textura del papel. McGonagall se quedó atónita. A lo largo de los años, Hogwarts había enviado innumerables cartas de admisión, pero este detalle fue la primera vez que lo notó y, naturalmente, no entendió lo que representaba. ¿Sabes lo que significa esto? Ella no pudo evitar preguntar. Por supuesto, Alba significa Escocia en gaélico, y este papel se fabrica en Escocia. Sherlock dijo en un tono práctico. Pero y antes de que McGonagall pudiera refutar, Sherlock explicó muy rápidamente. Claro que esto solo no basta para juzgar, pero si sumamos el buro real escocés que vino a entregar la carta, el estampado de cuadros escoceses de tu camisa y el gaélico escocés que usaste sin darte cuenta al hablar y si aún así no puedes juzgar con todo esto, sería una tontería. La barba de Merlín, después de que Sherlock terminó de hablar en un suspiro, McGonagall quedó completamente sorprendida. Antes parecía increíble, pero después de la explicación de Sherlock, todo se volvió tan obvio. Este pequeño mago es realmente y demasiado sorprendente. Entonces, cuando regrese a la escuela esta vez, ¿debería considerar sugerir que el director Dumbledore fortalezca las medidas de seguridad? Después de todo, deducir la ubicación de Hogwarts sin magia es demasiado increíble. Sherlock, ¿de verdad vas a ir allí a la escuela? Minerva McGonagall, subdirectora del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería y jefa de la casa Gryffindor, se había marchado. La profesora McGonagall admiraba mucho a Sherlock por deducir la ubicación de Hogwarts basándose únicamente en las pistas que observaba. Aunque el propio Sherlock pensaba que era obvio. Por eso, la siempre estricta profesora McGonagall fue generosa con los elogios y expresó considerables expectativas para la futura vida de Sherlock en Hogwarts. Después de esto, McGonagall no se olvidó de cumplir con seriedad sus deberes. Ella le dijo a Sherlock que cosas como varitas, túnicas y libros de magia, que parecían existir solo en el mundo mágico, en realidad se podían comprar en Londres, siempre y cuando conocieras el camino. De hecho, ella misma podría haber llevado a Sherlock al callejón Diagon. Pero como jefa de Gryffindor y subdirectora de Hogwarts, McGonagall estaba demasiado ocupada, especialmente durante el período previo al comienzo del curso escolar. Después de descubrir que la familia de Sherlock no rechazaba la magia y que sus padres prometieron llevar a Sherlock allí ellos mismos, decidió liberar su tiempo para las familias que la necesitaban más. Así que le explicó con mucho cuidado y también le dijo a Sherlock cómo llegar a Hogwarts en tren. Además, McGonagall también firmó un acuerdo de confidencialidad con los padres de Sherlock en nombre de Hogwarts. A excepción de los familiares inmediatos, la existencia de magia no puede revelarse a otros. Esto no fue un problema para el matrimonio Holmes, ya que, para empezar, no eran personas extravagantes. Sherlock pensó en algo y sus ojos se volvieron más profundos. Cuando McGonagall se fue, la señora Holmes, que ya estaba sentimental, dudó otra vez. Según McGonagall, una vez que Sherlock fuera a Hogwarts, tendría que vivir en la escuela y solo podría regresar a casa durante las vacaciones de Navidad y verano cada año. Esto solo ya era difícil de aceptar para la señora Holmes. Sin mencionar que este tipo de vida continuaría hasta que Sherlock se graduara del 7º grado. La idea de que Sherlock solo pasara un poco más de 2 meses a su lado cada año durante los siguientes 7 años era naturalmente inaceptable para ella como madre. Querida Balita, dado que es decisión de Sherlock, deberíamos apoyarlo. Siempre lo hemos hecho, ¿no? Lo entiendo, pero Tanan, Sherlock solo tiene 11 años y confía en mí y confía en Sherlock, él se cuidará solo. La reputación de los magos puede no ser buena, pero la seguridad de la vida de Sherlock es más importante. Las consecuencias causadas por los estallidos de magia, sonaban demasiado terribles. Además, esta fue una elección del propio Sherlock. Después de todo, no era un niño normal.
El señor Holmes explicó mientras rodeaba con su brazo a su esposa y caminaba hacia el dormitorio, girándose para darle a Sherlock una mirada tranquilizadora. Sherlock, por supuesto, se sintió aliviado. Aunque su padre solía ceder ante su madre en la mayoría de los casos, siempre era capaz de persuadirla con éxito en los momentos cruciales. Efectivamente, el señor Holmes no decepcionó a su hijo. Después de suficiente comunicación, finalmente persuadió a su esposa a aceptar la realidad de que Sherlock pasaría menos tiempo con ellos en los próximos 7 años. El siguiente paso fue prepararme para la escuela. Originalmente, Sherlock planeó ir y comprar todos los artículos necesarios para la escuela por su cuenta. Pero esta vez, la señora Holmes se negó a permitirle actuar solo. Además, las compras requerían el apoyo económico de la familia, por lo que esta vez los dos hombres no tuvieron más remedio que llegar a un acuerdo. Al día siguiente, la familia de 3 personas partió y pronto llegó a Charing Cross. Esta es una zona muy próspera. Está situado en la ciudad de Westminster, adyacente a la casa de Sherlock en el distrito de Chelsea, y es el centro tradicional de Londres y el punto de referencia cero habitual para el kilometraje de carreteras y ferrocarriles en el Reino Unido. El destino de la familia Sherlock esta vez estaba en esta calle. Según McGonagall, primero necesitaban encontrar el famoso caldero chorreante. Por supuesto, el famoso que mencionó McGonagall se limitaba al mundo mágico. Antes de que ella lo mencionara, ni Sherlock ni la pareja Holmes habían oído hablar de un lugar así. Originalmente, Sherlock no pensó que esto sería difícil, pero no esperaba que encontraran contratiempos desde el principio. Tanan, ¿estamos equivocados? La señora Holmes miró la librería de la izquierda y luego la tienda de discos de la derecha. Debido a que estaba ubicada en el centro de Londres, ambas tiendas eran muy populares. Pero ella miró a la izquierda y a la derecha, arriba y abajo, y no pudo encontrar una barra en ninguna parte. El señor Holmes también frunció el ceño. Ver a los peatones pasar entrando a la librería y a la tienda de discos, pero ninguno de ellos parecía ir a un bar. En ese momento, la pareja miró a su hijo al unísono. A diferencia de sus padres, Sherlock podía ver muy claramente. Efectivamente había un bar aquí. Su ubicación estaba entre la librería grande y la tienda de discos del otro lado, tal como había dicho McGonagall. Pero, si McGonagall no lo hubiera señalado específicamente, ni siquiera la observación meticulosa de Sherlock lo habría notado. En cuanto a los demás, incluidos el señor y la señora Holmes, no hace falta decirlo. A juzgar por la mirada apresurada de los transeúntes, no podían ver el caldero chorreante. ¿Es esta la influencia del mundo mágico en el mundo secular, reduciendo su propia existencia de tal manera que la gente común hace la vista gorda? Sherlock entendió en su corazón. De hecho, una vez que entras en contacto con el mundo mágico, las cosas interesantes suceden una tras otra. Él respondió directamente a sus padres con acciones. Al ver a su hijo caminar directamente hacia el lugar entre las dos tiendas, la pareja lo siguió rápidamente. Cuando se acercaron, finalmente notaron la barra. Viejo, pequeño y sucio, esa fue la primera impresión que dio el caldero chorreante. Al entrar al bar, estaba poco iluminado y escasamente amueblado. Había algunas mesas en las sombras de la esquina, donde un grupo de personas estaba bebiendo y hablando en voz alta. Todo parecía igual a un bar normal. Pero todas estas personas estaban vestidas con ropas extrañas y los temas de sus conversaciones eran extremadamente absurdos. El señor Holmes no pudo evitar decirle a su esposa después de escuchar solo unas pocas frases. Valita, te apuesto a que la gente común se levantaría y se iría antes siquiera de terminar su hidromiel. La señora Holmes también asintió. Después de todo, crear una lluvia de meteoritos sonaba absurdo sin importar cómo lo escucharas. La mirada de Sherlock recorrió a estas personas una por una, y cada escena fue analizada y organizada subconscientemente por él. La mujer fumadora a 5 metros al noroeste, menor de 50 años, casada, con poco autocontrol, separada de su marido, llegó al bar a buscar hombres jóvenes. El hombre sonriendo tontamente a 7 metros de distancia, de unos 20 años, a punto de casarse, vino aquí para despedirse de su vida de soltero, sus amigos no apoyan sus acciones. El enano junto a la mesa de vinos en la esquina del fondo, de unos 35 años, irritable, no tiene suficiente dinero para pagar sus bebidas, actualmente intenta encontrar una forma de eludir la cuenta. El hombre fuerte de apariencia promedio que pasa por allí y cada persona observada por Sherlock parecía enviar automáticamente esta información a su campo de visión, y para Sherlock, esto se había convertido en un instinto como comer y beber. El hombre que camina hacia nosotros, de unos 40 años, ha estado observando a todos entrar y salir del bar. Ah, es el dueño.
2 muggles, un pequeño mago, una combinación clásica. Otro verano arrastrado por el viento ha llegado. El hombre se detuvo frente a los tres y se presentó directamente. Soy el dueño del bar, Tom Cruise, pueden llamarme viejo Tom, bienvenidos al caldero chorreante. Tom Cruise. Al mirar su cabeza casi completamente calva, su rostro arrugado como una nuez marchita y sus ojos que estaban casi entrecerrados en una línea, el señor y la señora Holmes se crisparon en las comisuras de sus bocas, sin saber qué decir por un momento. Sabían que no era de buena educación, pero no podían controlarse. Sin embargo, Sherlock no se afectó y fue directo a saludarlo. Señor Cruise, nos envía la profesora McGonagall. Después de juzgar el carácter de Tom a través de la observación, Sherlock dijo directamente el nombre de McGonagall. Por supuesto, un pequeño mago de una familia muggle, raro pero no infrecuente, ven conmigo. Mientras seguía a Tom, Sherlock preguntó indirectamente por las personas que acababa de observar. Como dueño del bar, Tom naturalmente conocía su situación. El resultado fue muy gratificante para Sherlock. Todas sus deducciones eran correctas. Parecía que incluso después de llegar al mundo mágico, el método deductivo que había resumido del sistema científico no había perdido su efecto. Entonces y cuando la ciencia y la magia se cruzan, comienza la historia. 4. Bienvenido al Callejón Diagon. La capacidad de ver a través de las apariencias y descubrir la verdad a partir de los detalles sutiles es, sin duda, un talento. Pero también es necesario forjarlo mediante la práctica constante. Inicialmente, Sherlock comenzó con problemas relativamente simples. Por ejemplo, cuando se encontraba con un extraño, observaba e identificaba su historia y ocupación. Estos ejercicios pueden parecer infantiles y aburridos, pero pueden agudizar las habilidades de observación de una persona. Con el paso del tiempo y la práctica continua, Sherlock se volvió cada vez más hábil en esta área. Ahora ya sabía dónde mirar y qué observar. Había resumido su propio método de deducción. Aunque aún no era perfecto, la observación y el análisis se habían convertido en algo natural para él. Si estuviera en un vagón de tren, incluso podría identificar las ocupaciones de sus compañeros de viaje a través de la observación. Desafortunadamente, nadie apostaría con él, de lo contrario, definitivamente haría una fortuna. Mientras Sherlock interrogaba al dueño del bar, Tom, este condujo a Sherlock y a sus padres a través del bar hasta un pequeño patio rodeado de muros. Los ojos de Sherlock escanearon rápidamente los alrededores y no encontraron nada más que un bote de basura y algunas malas hierbas. Entonces sí, el problema está en el cubo de la basura. Sherlock dio 2 pasos hacia adelante y se acercó. Al mismo tiempo, Tom también hizo un movimiento. Sacó lentamente su varita y, justo cuando estaba a punto de hacer algo, se volvió hacia Sherlock con una sonrisa, recordándole. Una vez que tengan una varita, tendrán que entrar por sí mismos. Recuerden la posición de este ladrillo, está en el bote de basura, el tercer ladrillo está arriba, el segundo al otro lado. Sherlock dijo con calma. Tom se volvió para mirar a Sherlock y preguntó con sorpresa. ¿Cómo lo supiste? Porque era diferente de los demás ladrillos de la pared, tanto en el color como en el grado de desgaste que lo rodeaba. Para alguien hábil en la observación, descubrir esto no fue difícil. ¡Qué asombrosa capacidad de observación! Al escuchar la explicación de Sherlock, Tom no pudo evitar expresar su sincero elogio y luego golpeó el ladrillo suavemente 3 veces con su varita. La familia de Sherlock se quedó mirando la pared de ladrillo sin parpadear. Luego ocurrió algo sorprendente. El ladrillo golpeado empezó a temblar. Primero apareció un pequeño agujero en el medio. Luego los ladrillos de ambos lados se movieron rápidamente y el agujero se hizo cada vez más grande. Finalmente, un amplio arco apareció frente a ellos. El arco conducía a una calle sinuosa y adoquinada sin final a la vista. En comparación con el oscuro y estrecho caldero chorreante original, esta avenida parecía particularmente brillante. Podría decirse que de repente la vista se abrió. Bienvenido al Callejón Diagon. En ese momento, la voz de Tom sonó exactamente como debía. Este era su destino, el Callejón Diagon, también conocido como Carretera Diagon. Sherlock se dio la vuelta y vio que el arco se estrechaba, las paredes volvían a su aspecto original y Tom se despedía de ellas con la mano. Ese enano y no tiene dinero, debería estar preparándose para huir ya. Sherlock pensó por un momento y decidió ofrecer un recordatorio. Al escuchar sus palabras, el rostro de Tom cambió de repente, como si recordara algo, y se apresuró a regresar sin siquiera agradecerles. Luego oyeron sonidos débiles provenientes del interior del bar, como para tú y atrápalo.
Sherlock se encogió de hombros, retiró la mirada y salió a la calle con sus padres. El callejón Diagon contrastaba marcadamente con el caldero chorreante. Calles amplias y luminosas, tiendas bulliciosas y concurridas y una multitud animada. Incluso el entendido señor Holmes no pudo evitar decir: es difícil imaginar que Londres tenga un lugar así. La señora Holmes asintió, de acuerdo con la opinión de su marido. Sherlock, sin embargo, se quedó pensando. Desde que confirmó que la existencia de la magia no era una noticia falsa, el mundo mágico se había vuelto cada vez más atractivo para él. Ahora parecía que la existencia de lugares como el caldero chorreante y el callejón Diagon era de algún modo similar a los mundos exterior e interior de las obras de ciencia ficción. Sin embargo, el mundo mágico no debería existir separado del mundo secular. Presumiblemente, aunque el gobierno de la ciudad lo desconozca, el primer ministro y la familia real deberían estar al tanto. La sola existencia de un lugar así sin duda haría que el gobierno de la ciudad recaudara menos impuestos. Sherlock dijo secretamente en su corazón. Según el recordatorio de McGonagall, los 3 primeros fueron al Banco Mágico Gringotts, en el lado norte del callejón Diagon. Necesitaban intercambiar alguna moneda mágica. Sí, aunque parezca un tanto inesperado, el mundo mágico realmente tenía su propio sistema monetario. Las monedas de oro eran galeones, 17 sicles de plata formaban un galeón y 29 knups de bronce formaban un sicle. Este tipo de cambio inevitablemente hizo que Sherlock despreciara un poco las habilidades matemáticas de los magos. Incluso si no pudieran organizarlo en decimal, al menos deberían mantener consistente el tipo de cambio entre las 3 monedas, ¿no? Aunque en el Reino Unido había un sistema antiguo en el que una libra equivalía de 20 chelines y un chelín equivalía de 12 peniques, desde que la reforma monetaria de 1971 abolió los chelines, hacía tiempo que se había convertido en una libra equivalente a 100 nuevos peniques. El mundo secular progresaba constantemente, ¿por qué entonces el mundo mágico no podía seguirle el ritmo? Por muy lamentable que fuera, todavía había que cambiar dinero. Comparado con otros edificios del callejón Diagon, el Banco Mágico Gringotts era muy distintivo. El alto e imponente edificio blanco se destacaba de los edificios bajos que lo rodeaban, y las puertas de bronce brillaban bajo la luz del sol. Sin embargo, lo más atractivo era el chico que estaba en la puerta vestido con un uniforme con ribetes dorados escarlata. Baja estatura, manos y pies largos, cara negra, barba larga y puntiaguda, eso era, Duende. Al ver esta escena, los ojos de Sherlock se iluminaron, otra criatura que existía en las leyendas. ¿Vienes a cambiar dinero? No andes por ahí, ven conmigo. Probablemente reconociendo el estatus de no magos de la pareja Holmes, el duende adivinó inmediatamente las intenciones del trío, hizo una reverencia ante ellos y dijo. Sherlock notó que la actitud de la otra parte era distante y el tono era bastante frío. TSK, la industria de servicios todavía tiene alta actitud, el mundo mágico realmente debería capacitarlos adecuadamente. Los padres de Holmes no tuvieron la mente para considerar esto, y la señora Holmes parecía un poco preocupada. Tanan, ¿será suficiente el dinero que trajimos? Parece que Sherlock quiere comprar muchas cosas, no quiero que sufra tan lejos, querida Balita, no te preocupes, confía en mí, todo estará bien. El señor Holmes la consoló suavemente. La familia Holmes tenía una base sólida. El abuelo de Sherlock era un terrateniente de toda una generación, lo que en la época victoriana era un auténtico aristócrata. Incluso en el Londres de hoy, pertenecían a la cima de la clase media. Así que, siempre y cuando el valor de la moneda del mundo mágico no fuera demasiado escandaloso, el señor Holmes confiaba en el poder adquisitivo de su familia. Cuando siguió al duende hacia la segunda puerta plateada, las palabras grabadas en las 2 puertas llamaron la atención de Sherlock. 5. Comprar, comprar, comprar entra, extraño, pero ten cuidado cuál será el destino de los insaciablemente codiciosos. Aquellos que solo toman y nunca dan seguramente enfrentará el castigo más severo entonces, si buscas sacar algo de nuestras bóvedas subterráneas un tesoro que nunca te perteneció ladrón, estás advertido cuidado de no atraer tesoros, sino retribución. Sherlock apartó la mirada de estas líneas. Estaba claro que este banco mágico tenía mucha confianza en sus medidas de seguridad. ¿Cómo debería decirlo? Todos los bancos piensan así, hasta que sucede algo inesperado. Sherlock reflexionó mientras observaba el alto salón de mármol frente a él. Tras solo un momento de consideración, ya había descubierto varias lagunas. Si la magia no existiera y él tuviera una noche, definitivamente podría lograr que este banco saliera en las noticias. Impresionante.
El dinero del banco desaparece, una figura misteriosa burla la seguridad y se marcha tranquilamente. No se trata de un suceso raro. Por ejemplo, hace un año se produjo el robo de bonos financieros en Londres. La respuesta del Banco de Inglaterra en ese momento fue clásica. Fase 1. Afirmar que no ocurrió nada. Fase 2. Digamos que tal vez ocurrió algo, pero no deberíamos tomar medidas. Fase 3. Decir que quizá deberíamos actuar, pero no podemos hacer nada. Fase 4. Quizás podríamos haber hecho algo, pero ahora es demasiado tarde. El banco mágico podría aprender mucho de esto. Sin embargo, Sherlock ahora sabía que la magia existía en este mundo. Antes de comprender plenamente este concepto desconocido, era mejor no actuar precipitadamente. Al llegar al mostrador, un duende ocioso fue traído por el duende que los había guiado, para manejar el negocio de cambio para los tres. El tipo de cambio entre galeones y libras no era fijo. Hoy era de 1,5. Esto fue un tanto sorprendente. Cabe señalar que era el año 1991 y la libra todavía estaba muy fuerte. En esta situación, el valor de un galeón era en realidad 5 veces el de una libra, lo que era realmente impresionante. Afortunadamente, las preocupaciones de la señora Holmes no se hicieron realidad. ¿Por qué trajeron suficiente dinero? Suficiente para canjear por casi 1000 galeones. Sin embargo, un accidente ocurrió justo cuando estaban a punto de intercambiar. En realidad había un límite en la cantidad de libras que se podían canjear por moneda del mundo mágico. Sherlock se sorprendió inicialmente al escuchar la noticia, pero rápidamente comprendió. En el mundo no mágico, también existen límites en la cantidad de moneda nacional que se puede cambiar por moneda extranjera. Esto tiene como objetivo principal evitar un flujo excesivo de capital. Un flujo excesivo de capital, especialmente una gran afluencia de capital a corto plazo, puede desencadenar fluctuaciones violentas en el mercado financiero. Especialmente en algunas situaciones económicas específicas, como las crisis económicas o el aumento de la volatilidad del mercado financiero, sin las restricciones de la gestión cambiaria, puede conducir a una fuga de capitales en gran escala. Esto puede conducir a una devaluación de la moneda, al caos en el mercado financiero y a una serie de otros problemas y, en casos más graves, puede incluso desencadenar una crisis financiera. Por lo tanto, por razones como mantener las reservas de divisas, proteger la economía interna y mantener el orden del mercado financiero, los países tienen límites a la cantidad de moneda extranjera que los ciudadanos comunes pueden cambiar cada año. Una vez superado este límite, no se podrá cambiar más moneda extranjera durante ese año. Dado que el mundo mágico tiene su propio sistema monetario independiente, es razonable tener un límite en el intercambio de moneda mágica. Tonterías. Sería comprensible que todos estuvieran restringidos. Pero según el duende, las familias no mágicas solo pueden intercambiar un máximo de 128 galeones por año. En cuanto al límite para las familias de magos puros, el duende no lo dijo, pero Sherlock supo con solo observar que esa cantidad era muy superior a 128 galeones. Incluso podía asumir audazmente que no había límite para la cantidad de galeones que las familias de magos podían intercambiar. ¿Qué más podía decir? Es solo ese conjunto de prácticas discriminatorias. Sin embargo, con su aguda observación, Sherlock aún descubrió otros caminos en el formulario comercial de la otra parte. El límite de 128 galeones parecía aplicarse solo a libras. Entonces hizo otra pregunta. Por supuesto, Gringotts también compraba oro, joyas, antigüedades, etc. En otras palabras, aunque solo puedes cambiar 128 galeones por libras, aún puedes cambiar objetos de valor como el oro. Los ojos de Sherlock se iluminaron inmediatamente. De repente se dio cuenta de que había encontrado una nueva forma para que los criminales de Londres se deshicieran de los bienes robados. Gringotts, un paraíso para el lavado de dinero. La premisa es que puedan venir aquí. Aunque el duende que estaba siendo interrogado parecía impaciente, bajo el interrogatorio de Sherlock, la otra parte aún proporcionó un mensaje. 128 galeones son más que suficientes para comprar todos los artículos que necesita un nuevo mago para ir a la escuela. Después de todo, además de estas cosas, ir al colegio Hogwarts de magia y hechicería es una educación puramente obligatoria, con alojamiento y comida gratis, y no se requieren tasas. Esto era consistente con el mundo no mágico. En el Reino Unido, los estudiantes comienzan la educación obligatoria a la edad de 5 años cuando ingresan al jardín de infantes, y continúan hasta que terminan la educación secundaria a la edad de 17 años.
En esta etapa, los niños de la edad apropiada deben asistir a la escuela y todos los padres deben enviar a sus hijos a la escuela. Los estudiantes disfrutarán de beneficios nacionales completamente gratuitos, siendo el Estado responsable de la matrícula, los libros y los materiales necesarios. Los 11 años es la etapa para finalizar la educación primaria y entrar en la educación secundaria. Así que, aparte de este gasto de compras antes del inicio del curso escolar cada año, en teoría no se requieren gastos adicionales. Al final, después de pagar 640 libras a cambio de la máxima cantidad de galeones, Sherlock y sus padres abandonaron Gringotts. Durante mucho tiempo después de dejar Gringotts, la señora Holmes parecía un poco infeliz. Estaba profundamente influenciada por la idea de que es mejor ser rico en el camino que pobre en casa, e incluso había comenzado a considerar si volver a casa primero y traer los bienes de oro aquí para cambiarlos por galeones, para evitar que su hijo sufriera en la lejana Escocia. Sherlock le impidió hacerlo a tiempo. Primero vayamos de compras, y si realmente el dinero no es suficiente, entonces usemos este método. La señora Holmes aceptó la sugerencia de Sherlock. Después vino la etapa de comprar, comprar, comprar. Según la lista de admisión, Sherlock compró muchos libros de texto, así como calderos, balanzas, telescopios y otros artículos para cursos de magia. En ese momento, Sherlock descubrió que las palabras del duende de Gringotts eran un tanto exageradas. 128 galeones para comprar los artículos de la lista de admisión solo puede considerarse suficiente, definitivamente no más que suficiente. A juzgar por los precios de los artículos que ya había comprado, 3 sencillas túnicas de trabajo costaban 20 galeones, un telescopio costaba 10 galeones y una pluma para escribir también costaba 1 galeón. Lo más escandaloso fue que un libro de texto nuevo costaba 9 galeones. ¿Es tan caro el conocimiento en el mundo mágico? Esto hizo que la ya infeliz señora Holmes se sintiera aún más incómoda. Por eso, también rechazó firmemente la idea de Sherlock de comprar libros de texto de segunda mano. Sherlock no pudo evitar sentirse un poco impotente ante esto. Era un pragmático típico. En su opinión, en realidad no había diferencia entre los libros de texto usados y los nuevos, pero el precio era un tercio del de estos últimos. Fue sencillamente un gran trato, ¿de acuerdo? Si él estuviera al mando, seguramente elegiría libros de texto de segunda mano. Desafortunadamente, su madre no estuvo de acuerdo. Además de la lista de libros especificada, Sherlock también compró algunos libros adicionales. Como acontecimientos mágicos importantes del siglo XX y el ascenso y la caída de la magia oscura, que podrían ayudarlo a comprender mejor el mundo mágico. También hubo una obra superventas de un autor llamado Bear Grylls, la guía definitiva de supervivencia. 6. Escobas y varitas. El manual definitivo de supervivencia, de Bear Grylls, centrado en el principio de más vale prevenir que curar. Este libro utiliza el conocimiento y las experiencias de la vida real del autor para mostrar a los lectores cómo responder adecuadamente cuando se enfrentan al peligro en el mundo mágico. Sherlock estaba particularmente interesado en la guía de supervivencia, en la naturaleza del libro, así como en las experiencias personales del autor al enfrentarse solo a criaturas peligrosas como trolls, cocodrilos de cola larga, vampiros y topillos. Después de hojearlo, Sherlock lo compró decididamente. Al final de la lista esencial, también hay un recordatorio especial. A los estudiantes de primer año no se les permite traer sus propias escobas voladoras. Este recordatorio especial naturalmente llamó la atención de Sherlock desde el principio. Sherlock no es una persona que sigue las reglas ciegamente. Nunca le importa romper las reglas, si es necesario. En cuanto a las escobas voladoras, es difícil decir si es necesario llevar una, pero al menos necesita averiguar qué es esta cosa. En la tienda de suministros de calidad para Quidditch, también ubicada en el lado norte del callejón Diagon, Sherlock finalmente lo vio. Como sugiere su nombre, una escoba voladora es una escoba que puede volar en el cielo. En el mundo mágico, es el medio de transporte más utilizado por los magos, y también es ampliamente utilizado en diversas competiciones deportivas. Para este novedoso dispositivo, Sherlock, que siempre había sentido curiosidad por lo desconocido, se sumergió naturalmente en ello. Sin embargo, después de observarlo por un tiempo, descubrió que sus precios eran asombrosos. El precio de una escoba voladora básica comienza en 100 o 200 galeones, lo que ha alcanzado el límite de cambio de moneda anual para familias no mágicas. Las escobas voladoras de alta calidad, como la Nimbus 2000 y la Clean Suede 7, dos marcas de primer nivel, cuestan más de 1000 galeones cada una.
Según el dueño de la tienda, el mayor uso que les dan las escobas voladoras a las personas que van a la escuela de magia, además de volar, es participar en partidos de Quidditch. Es un deporte parecido al fútbol. La principal diferencia con el anterior es que el lugar se traslada del suelo al aire y hay algunas reglas adicionales. Se puede decir que en el mundo mágico todo el mundo ama el Quidditch. Sin embargo, por diversas razones, Sherlock finalmente rechazó al entusiasta jefe, a pesar de que afirmó ser capaz de proporcionar una forma para que los estudiantes de primer año introdujeran escobas voladoras en la escuela. Además, una vez más convenció a su madre para que eligiera un caldero de peltre. La señora Holmes originalmente quería comprar uno de oro puro. Además de no estar permitido llevar escobas voladoras, la lista de admisión también recuerda a los estudiantes de primer año que pueden llevar un búho, un sapo o un gato. Según el dueño de la tienda de mascotas, hace muchos años los sapos estaban de moda. Porque aunque no tiene habilidades mágicas por sí mismo, es un objeto de alta calidad para practicar hechizos y probar pociones. Especialmente para los farmacéuticos, su piel puede atraer líquidos, lo que hace más cómodo y rápido probar aquellas pociones que deben tomarse por vía oral. Es una lástima que los tiempos hayan cambiado. Los sapos ya no son populares. Los gatos tampoco son buenos, además de atrapar ratones, también son propensos a provocar síntomas alérgicos. Así que los búhos son la mejor opción. Sin embargo, en opinión de Sherlock, esto se debe simplemente a que un búho cuesta 15 galeones, lo cual es mucho más caro que el precio promedio de 10 galeones para gatos domésticos y galeones de un solo dígito para sapos. Pero Sherlock aún así eligió un búho. El solo hecho de poder enviar cartas y paquetes ya vale la pena. Esta vez, los tres miembros de la familia Sherlock rara vez llegaron a un consenso. A continuación llegó la parte del viaje que más le interesaba a Sherlock. Comprar una varita. Solo hay una tienda de varitas en todo el callejón Diagon, ubicada en el lado sur del callejón Diagon. En comparación con otras tiendas del callejón Diagon, esta tienda parece pequeña y destartalada. Una varita se exhibe sobre un cojín morado en la ventana, y las letras doradas de la puerta se han desprendido y dicen Ollivanders. Creadores de varitas finas desde el 382 AC. Quizás no redecorar sea intencional para reflejar el momento histórico del 382 AC. Sherlock pensó inmediatamente. Al entrar en la tienda sonó una campana tintineante. Los ojos de Sherlock recorrieron rápidamente la tienda. El espacio aquí no es grande y no hay muebles excepto una silla larga en la esquina. Miles de estrechas cajas de cartón que contienen varitas están apiladas desde el suelo hasta el techo, con una fina capa de polvo por todas partes. En ese momento se escuchó una voz suave. Bienvenido. El que hablaba era un hombre anciano y bajito, cuyo par de ojos blanco plateado parecían dos lunas brillantes en la oscura tienda. Inteligente, seguro de sí mismo, solitario, compasivo, de unos 55 años, acaba de terminar de atender a otro cliente a primera vista de Ollivander. Sherlock llegó inmediatamente a esta conclusión. Al mismo tiempo, Ollivander sonrió y le dijo a Sherlock y a sus padres. Parece un mago nacido de mugles. Sherlock levantó las cejas al oír esto. Esta es la segunda vez que escucha la palabra mugle hoy. La primera vez fue de Tom, el dueño del caldero chorreante. Del análisis del contexto, esto debería referirse a personas comunes de familias no mágicas, pero, ¿qué brazo usas para manejar una varita? Las palabras de Ollivander interrumpieron los pensamientos de Sherlock. Mano derecha hizo una pausa Sherlock y añadió. La mano izquierda también está bien, si es necesario. Ollivander miró a Sherlock con cierta sorpresa. Él ha estado manejando esta tienda por tantos años y nunca había escuchado una respuesta así. Después de quedar aturdido por un momento, todavía le dio prioridad a Sherlock extendiendo su brazo derecho y comenzó a medir su tamaño. Desde el hombro hasta la punta de los dedos, desde la muñeca hasta el codo, desde la rodilla hasta la axila, meticulosamente. En este proceso, Sherlock se sorprendió al descubrir que era la cinta métrica la que funcionaba automáticamente. Pero pensando que este era un mundo mágico, rápidamente se alivió. Si no se puede explicar, la magia lo reemplaza. Esta escena no solo fue sorprendente para Sherlock, sino también emocionante para la señora Holmes. Esta herramienta es simplemente increíble. Ella deberá preguntarle a este señor más tarde, con ello será mucho más conveniente confeccionar ropa para su esposo y sus hijos. Después de medir el tamaño, llegó el momento de elegir una varita. Sherlock originalmente pensó que esto era un asunto muy simple. Inesperadamente, el tiempo que pasó después fue incluso más largo que cuando su madre solía ir de compras.
9 pulgadas, hecha de sauce, produce un sonido silbante cuando se agita. Es una buena varita para lanzar hechizos. Ven, agítala y pruébala. Sherlock tomó la varita. Pero antes de que tuviera tiempo de agitarlo, Ollivander se lo arrebató. Sherlock. ¿Qué quiere decir esto? Prueba este, de caoba, de 10 pulgadas y cuarto, más flexible. Antes de que Sherlock pudiera preguntar, la otra parte ya le había proporcionado una varita nueva. Esta vez Sherlock intentó agitarlo, pero no hubo reacción. De nuevo, pelo de unicornio, núcleo de ébano, buena elasticidad, 9 pulgadas y 3 cuartos. Algo voló del estante de al lado. Obviamente, tampoco era adecuado. Madera de fresno, pluma de fénix, 7 pulgadas y media. Nogal negro y nervio de dragón, 8 pulgadas. Y el tiempo simplemente pasó lenta e imperceptiblemente. 7, solo porque te vi más entre la multitud tienda de varitas de Ollivander. Sherlock probó una varita tras otra, pero ninguna parecía adecuada para él. Ante esta situación, Ollivander no mostró ninguna impaciencia. Al contrario, cada vez estaba más entusiasmado. Sherlock no dijo nada, simplemente cooperó pasivamente con la selección del comerciante, pareciendo muy paciente. El señor y la señora Holmes intercambiaron miradas. Principalmente, no entendían qué tipo de varita pensaba Ollivander que sería la más adecuada. A sus ojos, Sherlock apenas había tomado la varita, y mucho menos la había agitado o incluso levantado, cuando el excéntrico anciano se la arrebató. Esto ya había sucedido varias veces. Finalmente, la señora Holmes no pudo evitar hablar y le sugirió suavemente a su esposo. Tanner, quizás deberíamos buscar en otro lado. El señor Holmes dudó. Pero he oído que este es el único lugar y... Inesperadamente, el oído de Ollivander era excepcionalmente agudo. Aunque su atención estaba centrada en Sherlock, ahora levantó la vista. ¿Esta señora está cuestionando a la familia Ollivander? Ante su mirada penetrante, la señora Holmes no pudo evitar sentirse un poco nerviosa. No, es que, no se preocupen. La familia Ollivander lleva fabricando varitas desde el año 382 AC. No importa lo exigente que sea el cliente, aquí siempre encontrará la adecuada. Incluyendo al que se fue antes. Sherlock intervino de repente. Ollivander hizo una pausa y luego rió entre dientes. ¡Qué joven mago tan perspicaz! Sí, antes había un cliente exigente, una figura muy famosa, ja. Al decir esto, Ollivander pareció darse cuenta de algo y cambió su tono. No es tanto el mago el que elige la varita, sino la varita el que elige al mago. Recuerda, nadie se va de Ollivander decepcionado, así es. Dicho esto, se dio una palmada en la frente, caminó hacia el estante de donde habían estado volando las varitas y sacó una varita negra de aspecto sencillo de la esquina. Madera de haya y núcleo de fibra de corazón de dragón, de 30 centímetros, resistente y flexible, pruébalo. Sherlock naturalmente notó que Ollivander cambiaba de tema. No preguntó más, pero tomó la varita como se le indicó. En el momento en que sostuvo la varita, sintió una sacudida. De repente surgió una sensación misteriosa, como si algo lo hubiera conectado a la varita en su mano. Lo agitó suavemente y apareció un anillo de humo blanco que se desplazaba lentamente hacia afuera. No solo eso, sino que le pareció oír el sonido de un silbato de vapor y la risa de los marineros. Era como si él y la varita estuvieran resonando. ¡Qué maravilloso! Incluso sin entender magia, el señor y la señora Holmes podían decir que esta era una varita adecuada para Sherlock. ¿Esta varita me eligió? Sherlock preguntó mientras Ollivander le entregaba la varita en su caja. Sí, la varita elige al mago. Esa es la respuesta estándar. Finalmente, después de haber elegido una varita para Sherlock, este exigente cliente, Ollivander, parecía muy complacido y explicó más detalladamente. Para aquellos que realmente combinan con una varita de madera de haya, si son adultos, ciertamente son comprensivos y experimentados. Si son adolescentes, y Ollivander miró a Sherlock, revelando una expresión significativa. Entonces significa que poseen una sabiduría más allá de sus años. ¿Sabiduría más allá de sus años? Sherlock reflexionó. En ese momento, la señora Holmes también dio un paso adelante y preguntó por la cinta métrica. Pero recibió la respuesta de que no podía ser utilizado por personas que no fueran magos. Esto no pudo evitar que se sintiera un poco arrepentida. Después de pagar 8 galeones, el señor Ollivander hizo una reverencia y los despidió de la tienda. Tras conocer a 2 clientes exigentes en un solo día, parece que Hogwarts estará muy animado este año, murmuró para sí mismo mientras observaba a la familia de 3 alejarse.
Después de comprar la varita, Sherlock y sus padres finalmente concluyeron su viaje de compras en el callejón Diagon. Gastando frugalmente, los artículos de la lista de la escuela costaron casi 80 galeones en total. Con la adición de unos cuantos libros extra, a Sherlock le quedaban menos de 20 galeones. La señora Holmes sintió que limitar el intercambio de moneda mágica era una discriminación del mundo mágico contra las familias no mágicas, y eso le molestó durante un tiempo. Sin embargo, después de la persuasión del señor Holmes, finalmente abandonó la idea de quejarse y la familia regresó sin problemas del callejón Diagon al caldero chorreante. Justo cuando estaban a punto de regresar, Sherlock se detuvo. Se fijó en una pareja con una niña pequeña, dudando entre la librería y la tienda de discos. Con solo una mirada, Sherlock juzgó que se trataba de una pareja con su hija, y su propósito era el mismo que el de ellos no hace mucho tiempo. Las acciones de Sherlock llamaron la atención del señor y la señora Holmes. Siguiendo su mirada, naturalmente vieron a la familia de 3 personas deambulando entre la librería y la tienda de discos. La pareja estaba bien vestida y refinada. La niña tenía un cabello castaño y espeso y estaba charlando sin parar. Aunque no tenían las habilidades de observación y análisis de Sherlock, no era difícil adivinar que también estaban buscando el caldero chorreante. La señora Holmes era una persona de buen corazón. Pensando en la reciente experiencia de su familia, inmediatamente tiró de su marido y se acercó. Obviamente ella estaba planeando ofrecer ayuda. Sherlock sabía que con ese pequeño mago, esta familia definitivamente podría encontrar el caldero chorreante eventualmente. Pero él no esperaba que solo por una mirada entre la multitud, su madre tomaría la iniciativa de involucrarse. Al ver que sus padres ya habían comenzado a hablar con la familia, no pudo evitar unirse a ellos. Lo sabía. También buscas el callejón Diagon, ¿verdad? La experiencia de hoy llenó de confianza a la señora Holmes, y rápidamente tomó la iniciativa en la conversación con una actitud de ya lo he vivido. Oh, apuesto a que los duendes del banco eran horribles, como el pastel de manzana de la tía Susan, al lado. Cielos. Solo nos dieron un límite de cambio de 128 galeones. Es una tontería no querer ganar dinero. Si alguna vez los vuelvo a ver, juro que les daré una fuerte patada en el trasero con mis botas. Las palabras de la señora Holmes cerraron rápidamente la distancia. Después de que ambos lados se presentaron y supieron que los Granger, como los llamaban, tampoco eran magos, ella con entusiasmo jaló a Sherlock frente a ella. Sherlock, ella es la señorita Hermione Granger, también estudiante de primer año de Hogwarts. Pueden cuidarse mutuamente cuando llegue el momento. 8, 2 nombres. La señora Holmes realmente estaba feliz de ayudar. Pero esta era solo una de las razones por las que estaba tan interesada en ayudar a los Granger. Como madre, conocía muy bien la personalidad de su hijo. Solitario, peculiar y poco sociable. En su escuela anterior ella había estado plagada de este problema. Aunque Sherlock había resuelto el problema por sí mismo, el resultado final estuvo lejos de ser agradable. Entonces, si pudiera hacer amigos incluso antes de empezar la escuela, sería ideal. Mientras tanto, Sherlock ya había saludado a la niña llamada Hermione. Por cortesía, también le dijo al señor Granger. Doctor Granger, es un placer conocerlo. Encantado de, espera, ¿cómo supiste que soy médico? El señor Granger estuvo de acuerdo inconscientemente, pero de repente se dio cuenta de que algo no andaba bien. No había mencionado su profesión durante la introducción. La señora Granger y Hermione, con su espesa cabellera castaña, también quedaron desconcertadas. Al ver las expresiones de sorpresa de los Granger, el señor y la señora Holmes intercambiaron sonrisas. Por supuesto, no se sorprendieron en absoluto. Al fin y al cabo, cosas parecidas habían ocurrido muchas veces antes. Sin embargo, la sonrisa de la señora Holmes se desvaneció rápidamente. Porque Sherlock no le respondió directamente al señor Granger, sino que se volvió hacia la señora Granger nuevamente. Señora Granger, sospecho que mi madre tiene pulpitis causada por caries, pero le teme al dolor y no se atreve a ir al hospital. Espero que pueda ayudarla. Los ojos de la señora Granger se iluminaron e inmediatamente comenzó a preguntar sobre los síntomas de la señora Holmes. La señora Holmes miró fijamente a Sherlock, pero aún así cooperó y comenzó a describir su condición a la señora Granger. Desde el momento en que trajeron a Sherlock, Hermione Granger comenzó a observarlo. Sherlock tenía cabello negro corto, ojos grises y era más alto que sus compañeros, lo suficiente como para atraer la atención a primera vista. Al escucharlo decir directamente las profesiones de sus padres, se sorprendió aún más y no pudo evitar mirarlo unas cuantas veces más.
Fue entonces cuando se fijó en su nariz delgada y aguileña. ¡Qué grande! Cuando la aguda mirada de Sherlock se volvió hacia ella, Hermione, sorprendida en el acto, no pudo evitar sonrojarse y rápidamente giró la cabeza. Los Granger habían llegado un poco tarde después de todo. Aunque las dos madres se llevaban muy bien, los Granger tuvieron que salir primero a comprar los útiles escolares de Hermione lo antes posible. Sin embargo, antes de separarse, la señora Holmes no solo les mostró la ubicación del caldero choreante, sino que también compartió sus experiencias de compras de hoy con la señora Granger sin reservas. Al mismo tiempo, la señora Granger también convenció a la señora Holmes para que se hiciera un chequeo periodontal completo antes del inicio oficial de la escuela. El tipo que no haría daño. Así, el día en el callejón Diagon llegó a un final satisfactorio. El mes siguiente fue muy satisfactorio para Sherlock. No se detuvo en la familia Granger. La pulpitis de su madre fue realmente una ventaja inesperada. En cuanto a cuidarnos mutuamente con Hermione en la escuela, eso era innecesario. Sherlock siempre había considerado que cuidar de sí mismo era un asunto problemático. Y en cuanto a que Hermione lo cuidara, eso era aún más imposible. Además, con una pequeña bruja a cuestas, ¿dónde encontraría tiempo para explorar Hogwarts? Durante este tiempo, estudió cuidadosamente cómo utilizar su nueva mascota. Después de algunos intentos, descubrió que, tal como había dicho el dueño de la tienda de mascotas, los búhos podían enviar cartas y paquetes. No parecían diferentes de los carteros, pero su velocidad y precisión eran mucho mejores. También le puso un nombre a su mascota, el búho. Watson. Sherlock no podía decir por qué, pero sintió que ese nombre era apropiado para un compañero a largo plazo. Además, también leyó todos los libros de texto y varios otros libros que había comprado. A través de ellos, Sherlock finalmente tuvo una comprensión sistemática y macro del mundo mágico. En comparación con Hermione Granger, la pequeña bruja, estaba más interesado en otros dos nombres. Uno de ellos fue Harry James Potter. Ya sea una historia de la magia de la lista de lectura obligatoria de la escuela, o eventos mágicos importantes del siglo XX y el ascenso y la caída de las artes oscuras que Sherlock había comprado, todos mencionaban este nombre. Este niño, de la misma edad que él, nació el 31 de julio de 1980. Lo llamaron el niño que vivió, el salvador del mundo mágico y el único némesis del Señor Oscuro. En cuanto a por qué Harry Potter tenía estos títulos, se debía a otro nombre asociado con él. Ese fue el Señor Oscuro quien fue frustrado por Harry Potter. Según los libros, este fue el mago oscuro más poderoso y peligroso de la historia. Hasta el punto de que cuando fue necesario mencionar su nombre, muchos libros se referían directamente a él como aquel que no debe ser nombrado. Solo unos pocos libros mencionaban el nombre Voldemort, e incluso entonces, a menudo solo aparecía una vez. Cuando fuera necesario volver a mencionarlo más tarde, se diría el Señor Oscuro o ya sabe quién. Sherlock, un firme creyente en la ciencia, lo encontró un tanto incomprensible. Esto fue realmente un poco escandaloso. Quizás, esta era la característica del mundo mágico. En cualquier caso, debido a que Voldemort era poderoso y tenía muchos seguidores, una vez gobernó el mundo mágico. Para todo el mundo mágico, fue el período más oscuro de la historia. Sin embargo, donde hay opresión, hay resistencia. El régimen oscuro y opresivo despertó un descontento creciente y, finalmente, estalló una guerra prolongada entre el bien y el mal. La persona que lideró a los magos blancos en la gran batalla contra Voldemort no fue otro que Albus Dumbledore, el director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Esta es también la razón por la que el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería y el propio Dumbledore tienen un estatus tan alto en el mundo mágico. Esta guerra se llamó la Guerra Mágica y duró 11 años. Todo el mundo mágico sufrió mucho en esta guerra. Según los libros, si esta guerra hubiera continuado, Voldemort podría haber gobernado verdaderamente el mundo mágico. Sin embargo, justo cuando la guerra mágica entraba en su 11º año, cuando el poder de Voldemort estaba en su apogeo, apareció un punto de inflexión. 31 de octubre de 1981, víspera de Halloween. Por alguna razón desconocida, el aterrador Señor Oscuro llegó al Valle de Godric. Era un pequeño pueblo en el suroeste de Inglaterra, un asentamiento semimágico que llevaba el nombre del famoso mago Godric Gryffindor. Harry Potter y sus padres vivieron aquí. Sin lugar a dudas, los Potter eran una excelente pareja de magos. Eran poderosos y una vez estuvieron activos en el frente contra Voldemort. Aún así, cuando se enfrentaron a Voldemort de frente, los Potter fueron asesinados sin piedad por él y sin ningún tipo de suspenso.
Después de matar a los Potter, Voldemort apuntó su varita a Harry Potter, que tenía tan solo 15 meses. Pero el Señor Oscuro, que poseía un poder inmenso, había asesinado personalmente a cientos de personas y aterrorizado a todo el mundo mágico, en realidad falló. La poderosa magia que siempre había sido invencible había dejado la casa de los Potter en ruinas, pero el propio Harry salió ileso. De esta manera, Harry Potter se convirtió en la única persona hasta la fecha que había sobrevivido bajo la mano de Voldemort. 9. Plataforma larga, larga espera. La misteriosa figura, el señor oscuro Voldemort, había desaparecido. Todo lo que quedó fue Harry Potter y una cicatriz en forma de rayo en su frente. Hasta el día de hoy, nadie sabe el motivo. De todos modos, es un hecho innegable que el señor oscuro, que dominaba el mundo mágico, fue derrotado por un bebé. Con esto, la guerra mágica que duró 11 años llegó a su fin, y el mundo mágico finalmente quedó libre de la oscuridad y el terror. Gracias a esto, Harry Potter se convirtió en un hombre familiar y un héroe incluso antes de crecer, venerado como el niño que sobrevivió. Algunos incluso sugirieron convertir el día en que Voldemort desapareció en el día de Harry Potter. Por supuesto, esta petición finalmente no se cumplió. Pero esto no afectó el estatus especial de Harry Potter en el mundo mágico. Según las reglas del mundo mágico, Harry Potter, de la misma edad que Sherlock, también entraría a Hogwarts este verano de 1991. Sin duda, en comparación con Hermione Granger, el atractivo de Harry Potter para Sherlock era mucho mayor. Entonces, después de aprender sobre esta historia a través de los libros, Sherlock tomó una decisión. Acérquese rápidamente a Harry Potter después del comienzo de la escuela y use esta importante figura como un avance para comprender el mundo mágico. Sherlock no tenía ninguna duda de que si el mundo en el que se encontraba era una novela, entonces Harry Potter, incluso si no era el protagonista, definitivamente sería una figura clave muy importante. Mientras estuviera con él, todo tipo de conflictos seguramente llegarían a su puerta. De esa manera, comprender todo el mundo mágico sería mucho más fácil. Además, en comparación con adultos como Albus Dumbledore y Minerva McGonagall, sin duda sería más fácil abrir un avance desde Harry. Por supuesto que esto es relativo. Después de todo, con el reconocimiento del nombre de Harry Potter en el mundo mágico, debería ser una figura popular en la escuela. Quizás habrá un grupo de pequeños fanáticos corriendo tras él, por lo que no será fácil acercarse a él en ese momento. Pero cuanto más así es, más desafiante es. Finalmente llegó el 1 de septiembre. Ese día, el señor y la señora Holmes enviaron juntos a Sherlock a la estación de King's Cross. Hogwarts está en las tierras altas de Escocia, esta fue la deducción de Sherlock, y fue afirmada por la profesora McGonagall. Pero viajar en tren, ¿cómo decirlo? Usando el chiste del señor Holmes como referencia, diría: ¿es ridículo ir en tren a una escuela de magia? ¿Se han quedado sin alfombras mágicas? Lo que la pareja no podía entender aún más era que el billete de tren indicaba que Sherlock debía tomar el tren que salía del andén 9 3/4 a las 11 en punto. Como todo el mundo sabe, la estación King's Cross de Londres solo tiene andén 9 y andén 10, y nunca ha habido un andén 9 3/4. Por suerte, la profesora McGonagall era una profesora responsable. Mientras le explicaba cuidadosamente a Sherlock cómo entrar al callejón Diagon, también le explicó cómo encontrar el aparentemente inexistente andén 9 3/4. Las 10 en punto, estación de King's Cross. En una plataforma se colgó un gran cartel de plástico con el número 9, y en otra plataforma se colgó un gran cartel de plástico con el número 10. Naturalmente, no había nada en el medio. Pero Sherlock sabía que el andén 9 3/4 estaba detrás del muro entre los dos, y se necesitaban algunos medios especiales para entrar. El momento de la despedida había llegado. El señor Holmes sonrió y saludó a su hijo. La señora Holmes se dio la vuelta, sus hombros temblaban constantemente, obviamente no queriendo enfrentar este momento de despedida. Como persona sentimental, su actuación no fue sorprendente. El señor Holmes demostró plenamente la responsabilidad del cabeza de familia. Tras despedirse de Sherlock con la mano, abrazó a su esposa con fuerza y se marchó. Sherlock, que vio partir a sus padres, no tenía prisa en estrellarse contra la pared. Primero, con curiosidad, extendió la mano y la tocó. Era sólida al tacto, no una falsa ilusión. También golpeó el ladrillo de la pared y se escuchó el sonido de don don don, lo que demostró que tampoco estaba hueco. Al mirar hacia abajo, se veían huellas evidentes y marcas de carritos que se dirigían directamente al otro extremo del muro. A juzgar por la distancia entre las pisadas, estas personas eran muy enérgicas y apresuradas.
Una sonrisa apareció en la esquina de la boca de Sherlock. Ahora parece que incluso sin las instrucciones de McGonagall, sabía cómo entrar. Sherlock supuso que los magos probablemente agregaron deliberadamente esta configuración a la que solo se puede ingresar chocando rápidamente contra la pared para evitar que los no magos ingresen accidentalmente en caso de un ligero contacto. No hay nada más que decir. De cara a la pared, acelera, choca. Sherlock no cerró los ojos, pero aún así sintió que se acercaba la oscuridad. Pero esto solo duró un momento. Pronto, la vista frente a él se abrió de repente. Justo enfrente había una vía de tren vacía y un andén lleno de pasajeros. Mirando hacia atrás, el lugar que originalmente era un muro divisorio se había convertido en un arco de hierro forjado, con un gran cartel que decía Plataforma 9¾ Interesante. Sherlock mostró una sonrisa sincera. Originalmente, pensó que el incidente de la carta del búho era una broma. Inesperadamente, fue la clave para abrirle la puerta a un nuevo mundo. Sherlock estaba seguro de que desde ese andén 9¾ no se aburriría durante mucho tiempo. Como llegó un poco antes, el tren de Hogwarts aún no había llegado. Sherlock solo podía esperar en esta larga platier. Mientras esperaba, no permaneció inactivo, sino que observó uno por uno a los magos que estaban a punto de convertirse en sus compañeros de clase, analizando su historia y pasado. De esta manera el largo tiempo de espera no era aburrido. Estudiante nuevo, la madre es una bruja y el padre es una persona común dedicada a la industria de la demolición, que solo se enteró de la identidad de su esposa después del matrimonio. Estudiante antiguo, con ganas de expresarse, extrovertido, con fuerte capacidad expresiva, suele servir de anfitrión. Estudiante nuevo, sus padres no están presentes por razones desconocidas, criado por su abuela, olvidadizo, tímido, sin confianza en sí mismo, justo cuando la mirada de Sherlock se apartó de un niño de cara redonda y su abuela, y comenzó a buscar el siguiente objetivo. Una locomotora de vapor color carmesí entró rugiendo y el cartel del tren decía: Expreso de Hogwarts, las 11 en punto. Tan pronto como llegó el tren, todos corrieron hacia allí. El denso humo de la locomotora de vapor estacionada en el andén se arremolinaba sobre la multitud. Pronto, el primer vagón se llenó de estudiantes, seguido del segundo y el tercero. Los estudiantes que subieron al tren se asomaron a las ventanas para hablar con sus familias, o jugaron en sus asientos, o se sentaron en el lugar con expresiones curiosas mirando a su alrededor, y los alrededores estaban llenos de aire alegre. Sherlock no tenía prisa por registrarse y abordar el tren. La figura objetivo aún no había aparecido, y antes de eso, todavía tendría que esperar. Aunque la espera fue muy larga. Finalmente. Cuando vio a un niño delgado empujando una maleta pesada solo en el andén, Sherlock mostró una mirada satisfecha. Por fin te esperé. 10. Primer encuentro con Harry Potter. Harry Potter estaba indefenso. Su habitualmente estricto tío Vernon lo había llevado, por una vez, a la estación de King's Cross e incluso lo había ayudado a empujar su pesado baúl hasta la estación. Harry se había estado preguntando por qué Vernon de repente se había vuelto tan amable, pero cuando vio que no había ningún andén 9¾ comprendió de inmediato. No es de extrañar que Vernon corriera tan rápido. Lo estaba abandonando allí deliberadamente. Google Tucán indefenso, no tuvo más remedio que preguntar valientemente a un guardia. Aunque no mencionó el andén 9¾ aún así fue reprendido por ser un alborotador. Principalmente porque Harry ni siquiera podía explicar claramente dónde estaba ubicado Hogwarts. Cuando se enteró de que no había ningún tren que saliera a las 11, se sintió completamente impotente. Afortunadamente, se encontró con una amable familia de magos. Con su ayuda, Harry finalmente logró llegar al andén 9¾ Sin embargo, como llegó tan tarde, el tren estaba casi lleno. Harry solo pudo abrirse paso entre la multitud y encontrar un compartimento vacío cerca del final del tren. Intentó levantar su baúl para colocarlo sobre el escalón, pero como estaba delgado y el baúl era demasiado pesado, lo intentó 2 veces y el baúl golpeó fuertemente su pie las 2 veces. A él no le importaba en lo más mínimo el dolor en su pie. Respiró profundamente y lo intentó una tercera vez con todas sus fuerzas. Como era de esperar, fracasó una vez más. En el momento crítico, una mano fuerte sujetó firmemente el tronco, evitando que golpeara el pie de Harry por tercera vez. Harry miró hacia arriba y un rostro que inmediatamente impresionó apareció en su vista. ¿Necesitas ayuda? La otra parte levantó el baúl hasta el escalón con un pequeño esfuerzo, mientras le dedicaba a Harry una sonrisa. Harry había crecido en un entorno de acoso y opresión. Tanto en casa como en la escuela. En casa ni siquiera tenía una habitación propia.
Sus tíos siempre le obligaban a vivir en el armario bajo la escalera, que estaba lleno de arañas. Cada vez que causaba algún problema, lo castigaban negándole a comer y su primo Dudley solía acosarlo. En la escuela, Harry tampoco tenía amigos. Esto también fue culpa de Dudley. Como el matón de la escuela, Dudley era extremadamente tiránico. Él era el único que se atrevía a bajarse los pantalones en público, y era el único al que otros le subían los pantalones después de orinar. Como todos sabían que Dudley odiaba más que a Harry, nadie quería ir contra la pandilla de Dudley. En este entorno, Harry naturalmente desarrolló una personalidad retraída. Sin embargo, en ese momento, Harry apostaría a que la sonrisa del niño que estaba frente a él era la sonrisa más encantadora que había visto en su vida. Ya fueran sus distintivos ojos grises, su fina nariz aguileña o la facilidad con la que resolvía el problema del tronco, todo lo hacía parecer particularmente confiable. La última vez que tuvo esa sensación fue en su cumpleaños. El gigante Hagrid le trajo una carta de recomendación de Hogwarts y le dijo a Harry que era un mago. Soy Sherlock Holmes, un estudiante de primer año, ¿y tú? Mientras Harry todavía estaba aturdido, Sherlock ya le había extendido la mano. Tú, hola Holmes, soy Harry Potter, también de primer año. Harry estaba tan nervioso que extendió directamente ambas manos cuando se enfrentó a Sherlock. Pero rápidamente se dio cuenta de que eso era realmente una estupidez y rápidamente retiró una mano. Principalmente porque realmente no tenía mucha experiencia social y tenía miedo de que la otra parte se riera de él. Naturalmente Sherlock no haría eso. Incluso para Sherlock, encontrar a Harry Potter, a quien nunca había conocido antes, en todo un tren no fue una tarea fácil. Afortunadamente, Sherlock llegó lo suficientemente temprano, lo que le dio tiempo de sobra para descartar a aquellos que esperaban en el andén con antelación. De esta manera solo necesitaba centrar su atención en aquellos que acababan de entrar a la platier. Aún así, Sherlock estaba un poco sorprendido. Porque cuando encontró a Harry, descubrió que había venido solo y no parecía estar en buena edad. Este hecho hizo que Sherlock se preguntara si había encontrado a la persona equivocada. Incluso si Harry no tuviera padres, con su estatus en el mundo mágico, no sería extraño que 10 u 8 personas lo despidieran, ¿verdad? Pero resultó que vino solo. Cuando se eliminan todas las situaciones imposibles, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad. Entonces Sherlock comprendió que el héroe que salvó el mundo mágico no había crecido en el mundo de los magos, sino que se había quedado en el mundo no mágico. Esto también hizo que Sherlock se interesara más por Harry. Llámame Sherlock. Sherlock extendió la mano y estrechó la de Harry. Hay mucha gente ahí adelante, sentémonos aquí, Potter, o puedo llamarte Harry. Ah. Vale. Harry asintió inconscientemente. Lo estás escuchando en el estanque de novelas. Cuando recobró el sentido, descubrió que Sherlock ya lo había empujado contra el costado del carruaje, junto a la ventana. Luego Sherlock trajo todo su equipaje y también colocó a su mascota, la lechuza Edwig, encima. Al estar tan claramente dispuesto por Sherlock, a quien acababa de conocer, Harry no sintió mucha diversión, sino que se sintió mucho más a gusto. Al entrar al mundo mágico por primera vez, entró en pánico mucho y necesitaba una figura fraternal como esta. Incluso tuvo una idea audaz en lo más profundo de su corazón. Ojalá pudiera seguir siguiendo a Sherlock así. En comparación con su primo Dudley, este nuevo compañero de clase, que parecía muy confiable, era más bien un verdadero hermano. Si Sherlock no lo hubiera dicho él mismo, habría pensado que la otra parte era un estudiante de último año. Después de que ambos se calmaron, Sherlock volvió a mirar a Harry. Parece que no te ha ido muy bien. Solo una frase hizo que Harry sintiera un fuerte deseo de confiar. Mirando la mirada alentadora de Sherlock, le contó todo lo que le había sucedido a lo largo de los años. En ese momento, Sherlock era un oyente calificado, seguía asintiendo y ocasionalmente hacía algunas preguntas. Después de una conversación, Sherlock tuvo una comprensión más completa de Harry. Más interesante de lo que imaginaba. Entonces, tu tío te envió hoy a la estación y luego se fue solo, pero tuviste la suerte de recibir ayuda de otros y finalmente llegaste aquí con éxito. Así es. Todavía me preguntaba por qué de repente se volvió tan amable. Espera, ¿cómo lo supiste? Harry estaba hablando cuando de repente sintió que algo andaba mal. Miró a Sherlock en estado de shock. Solo dije que he estado viviendo en casa de mis parientes todos estos años, pero no dije que era mi tío. Además, ¿cómo supiste que no pude encontrar la plataforma y que pedí ayuda a otros? Sherlock ya estaba acostumbrado a la reacción de Harry.
Al principio también disfrutó de esa sensación. Después de explicar su proceso de razonamiento en detalle, mirando las miradas sorprendidas y admiradas de los demás, un sentimiento de superioridad surgió en su corazón. Pero después de que esto sucedió muchas veces, Sherlock se había acostumbrado a esta reacción, hasta el punto en que era aburrida. Ahora, él solo piensa que esta habilidad es algo común y que no vale la pena mencionar. Cualquiera puede alcanzar su nivel actual con un entrenamiento serio. Pero otros obviamente no lo creen. Como Harry frente a él. Al ver su apariencia, Sherlock supo que si no explicaba estas cosas con claridad, la conversación amistosa entre ambos no podría continuar. Lo escuchaste en el estanque de novelas.